Nos corresponde seguir estudiando la fuerza vicio del consentimiento. Dijimos que en primer lugar la fuerza para que vicie el consentimiento debe ser injusta o ilegítima, y lo explicamos. En segundo lugar, la fuerza debe ser grave. Eso implica que el juez de la causa va a tener que calificar si los presupuestos fácticos o hechos esgrimidos por el demandante y probados por el demandante reúnen o no reúnen la condición de ser grave. Bueno, pero la ley viene en ayuda del juez en esta parte, porque la ley dice que la fuerza es grave cuando es capaz de producir una impresión fuerte a una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Es decir, ¿qué es lo que hace la ley? La ley dice, mire, si a una persona puesta en la misma condición que el demandante, ella se vio compelida a consentir, vamos a decir que hay fuerza. Pero en caso contrario, no hay fuerza. Por eso entonces que tiene que ser juzgado el demandante con otra persona puesta en la misma condición, de su mismo sexo, de su misma edad, de su misma condición. A ver, la ley dice sí que no hay fuerza capaz de viciar el consentimiento en el caso del llamado temor reverencial, que en el fondo es el temor a desagradar a aquellas personas a quienes se debe sumisión y respeto. Por lo tanto, un trabajador no podría decir mañana que hay nulidad en sus actos y en el despliegue de sus conductas porque él estuvo forzado en razón en razón de las obligaciones que le impuso su empleador. En materia de contrato de trabajo existe lo que se llama el poder de mando del empleador. Por lo tanto, no podría mañana el trabajador, si ese poder de mando se ejerce dentro del margen de la legalidad, alegar en definitiva que allí hubo fuerza. En tercer lugar, la fuerza debe ser determinante. Y decimos que la fuerza es determinante cuando ha sido empleada con el objeto de obtener el consentimiento. Y finalmente debe ser actual o inminente, es decir, ejercerse en el momento en que se manifiesta la voluntad o aparecer que ella puede tener lugar en un lapso más o menos próximo o inmediato a la celebración del acto jurídico. Es decir, hoy o en un futuro cercano. A eso se refiere la ley con que la fuerza debe ser actual o debe ser inminente. ¿Cómo se sanciona la fuerza? Se sanciona la fuerza con, hay que distinguir, perdón, si la fuerza es física o absoluta, inexistencia jurídica o nulidad absoluta, y si la fuerza es moral, la sanción es la nulidad relativa. Pero además, los actos de violencia pueden llegar a ser catalogados o constituir incluso un delito penal, por ejemplo, las lesiones, en cuyo caso, a más de la sanción civil, puede operar una sanción de orden penal. E incluso más, se pueden demandar los perjuicios derivados de la fuerza, es decir, ello a consecuencia de lo que se denominan los ilícitos extracontractuales o el delito civil. También ahí ustedes tienen jurisprudencia que ojalá puedan leer. Y vamos a concluir esta serie de cápsulas haciendo alguna referencia a la lesión como eventual vicio del consentimiento. A ver, esto es importante. Yo ya les he dicho que nuestro Código Civil es un código al cual no le repugna la ganancia, no es un código al cual le repugna el lucro, no es un código al cual le repugne la maximización de la utilidad. O sea, el código asume que en la vida de los negocios las utilidades, la maximización de las utilidades es una regla sentada. Pero la ley dice, mire, pero con ciertos límites.
con cierto nivel de tolerancia. Y en derecho se dice que hay lesión cuando al contratar sufre una de las partes a causa de proporcionar a la otra ventajas ostensiblemente mayores que las que esta última le proporciona a ella. Es decir, la lesión se manifiesta en una desigualdad económica entre la prestación de uno versus la prestación de la contraparte. Por ejemplo, lo que doy y lo que recibo. Si se produce una desigualdad ostensible, la ley entiende que ahí está presente la lesión. Ahora, en nuestro derecho civil, la lesión está tratada de manera muy restringida, solo respecto de ciertos y determinados actos y contratos, lo que nos lleva inmediatamente a concluir que no todas las hipótesis de negocios jurídicos son susceptibles de ser anuladas por lesión. Solo cabe la lesión donde la ley dice que cabe la lesión, nada más, nada más. Ahora, lo otro que es importante es que hay que considerar lo siguiente. En estos tiempos de crisis, lo más probable que en el futuro seamos testigos de juicios asociados a la lesión. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque se van a presentar casos de personas que por razones de necesidad imperiosa de recursos se desprendan de bienes y lo hagan en condiciones altamente desfavorables. Entonces, cuando la situación mejore, es posible que ellos digan, mire, sabe, yo me vi compelido, me vi forzado y lo que di versus lo que recibí no se condice. Y desde ese punto de vista puede que se articulen hipótesis de lesión. ¿En qué casos el Código Civil aborda o reglamenta la lesión? En los siguientes 7 casos. Primero, en el contrato de compraventa. 2, en el contrato de permuta, al cual se le aplican las reglas de la compraventa. En materia de aceptación de una asignación hereditaria. 4.º lugar, en la partición de bienes. 5.º lugar, en el mutuo. 6.º lugar, en la anticresis. Y en 7.º lugar, en la cláusula penal. A ver. En Derecho Civil 4 vamos a estudiar compraventa y vamos a estudiar la lesión en la compraventa. 2. En Derecho Civil 4 vamos a estudiar la permuta y vamos a estudiar la lesión en el contrato de permuta. En Derecho Civil 6 vamos a estudiar la aceptación y repudiación de asignaciones hereditarias y vamos a estudiar la lesión. Igualmente, en Derecho Civil 6 vamos a estudiar partición de bienes y vamos a estudiar la lesión en la partición de bienes. En Derecho Civil 4 vamos a estudiar mutuo y anticresis y ahí vamos a estudiar también la lesión en dichos contratos. Y en Derecho Civil 3 vamos a estudiar la evaluación convencional de los perjuicios o cláusula penal y ahí vamos a estudiar la llamada lesión en la cláusula penal. ¿Qué efectos produce el que en un acto jurídico se verifique o se constate la ocurrencia de la lesión? Se pueden dar 2 hipótesis. Una, en algunos casos la propia ley señala que la sanción frente a la lesión es la nulidad, sin perjuicio de que en ciertos casos, no obstante declararse la nulidad, es posible hacer subsistir el negocio jurídico por la parte en contra de quien se dictó la sentencia, si equipara la prestación en los términos que la ley señala. Es decir, por ejemplo, si en un contrato de compraventa el vendedor recibe menos de la mitad del justo precio, la sanción por ello es la nulidad, pero se le da la opción al comprador de, antes de que se desencadene la nulidad, de, en definitiva, equilibrar el precio pagado y acercarse al justo precio. Es decir, la sanción es la nulidad, pero se le da la opción, antes que la nulidad
opere en plenitud aquel contratante que en definitiva se benefició de equiparar la prestación. Y la segunda opción, en que a veces la sanción no es la nulidad, sino que simplemente rebajar la prestación que superó los límites permitidos por el legislador. ¿Por qué existe la lesión? ¿Cuál es el objetivo? Muy simple. La equidad, es decir, impedir que una persona se perjudique en forma ostensible en favor de otra. ¿Y cómo la ley, cuál es la naturaleza jurídica de la lesión? Es decir, ¿cuáles son los criterios conforme a los cuales nosotros debemos abordar la lesión? Son dos criterios, el subjetivo y el objetivo. El subjetivo es el que nos lleva a considerar la lesión como un cuarto vicio del consentimiento. Y para este criterio subjetivo, la lesión es un vicio de la voluntad distinto del error, de la fuerza y del dolo. Y para otros, es un vicio que es consecuencia del error, de la fuerza o del dolo. Pero en ambas interpretaciones, la mirada es que la lesión sí sería un vicio de la voluntad. En cambio, desde un punto de vista ahora objetivo, se dice que hay lesión simplemente cuando la desigualdad prestacional supera los límites objetivos permitidos por la ley. Y este es el criterio que rige en Chile según la doctrina y jurisprudencia mayoritaria. Es decir, en nuestro país la lesión no es vicio de la voluntad. La lesión simplemente es una desigualdad económica, que supera el margen que la ley permite o tolera. ¿Y por qué en Chile la lesión no es un vicio de la voluntad? ¿Y cuáles son los argumentos de esta tesis objetiva? Uno, que el artículo 1451 no menciona dentro de los vicios de la voluntad a la lesión. Solo dice que la voluntad se vicia o el consentimiento se vician por error, fuerza o dolo. No menciona la lesión. Dos, el Código Civil, cuando acepta la lesión, lo hace tratándose de situaciones en que las prestaciones superan el límite legal, es decir, el razonamiento objetivo. Y, de manera excepcional, la acepta como vicio de la voluntad, como es el caso del artículo 1234 a propósito de la asignación de aceptación de una asignación testamentaria. Por lo que, aplicando la regla interpretativa de a contrario sensu, es que si para un caso la acepta como vicio, es porque en el resto de los casos no la acepta como vicio, sino que lo hace con criterio objetivo. Y ya dijimos que la sanción de la lesión será la nulidad y la posibilidad que tiene el contratante en contra de quien se dictó la sentencia para restablecer el equilibrio prestacional, o en otros casos la lesión es examinada como una situación simplemente de disparidad prestacional y que simplemente se debe llevar a cabo, por ejemplo, la rebaja de la prestación que superó los límites legales. Con esto entonces damos por terminado este estudio. Les hago un alcance, sí, que con esto terminamos el estudio de la voluntad como requisito de existencia y la voluntad como requisito de validez del negocio jurídico. Gracias.